Dioses serpiente. ¿Mito o realidad ancestral? Hola, mente curiosa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo es posible que tantas civilizaciones antiguas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, contaran historias sorprendentemente similares? Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para hablar de lo mismo. Seres majestuosos, poderosos y muy a menudo con rasgos de serpiente o reptil. No es una simple coincidencia, y hoy vamos a emprender un viaje juntos para desentrañar este misterio que ha fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Acompáñame a explorar un enigma que conecta a los antiguos sumerios con los mayas y a los faraones egipcios con los emperadores chinos. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que ves nuestra propia historia. El legado de los dioses serpiente. Imagina por un momento que pudieras viajar al pasado. Si visitaras la antigua Mesopotamia, escucharías relatos sobre Enki, un dios sabio que emergía de las aguas, a menudo representado con atributos de serpiente, y a quien se le atribuía la creación de la humanidad. Ahora, saltemos al otro lado del mundo, a las selvas de Mesoamérica. Allí, los mayas y aztecas venerarían a Quetzalcóatl o Kukulcán, la serpiente emplumada, una deidad que les trajo el conocimiento, la agricultura y la civilización. ¿Notas el patrón? Y esto es solo el comienzo. En la India, los nagas son seres semidivinos, mitad humanos y mitad cobra, considerados guardianes de tesoros y poseedores de una profunda sabiduría espiritual. En China, los primeros emperadores míticos, como Fuxi y Nua, eran descritos con cuerpos de serpiente, simbolizando su conexión divina y su poder para crear orden en el universo. Incluso en el antiguo Egipto, el dios Sobek, con su imponente cabeza de cocodrilo, era una deidad creadora, asociada con la fertilidad del Nilo y el poder faraónico. La lista es interminable y abarca prácticamente todos los continentes. Desde los aborígenes australianos y su serpiente arcoíris, creadora de la vida, hasta las leyendas de dragones en Europa y Asia, estas figuras reptilianas no eran vistas como monstruos, sino como maestros, creadores y, en muchos casos, los padres fundadores de la propia humanidad. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿De dónde surge esta veneración universal hacia seres con estas características tan particulares? El misterio enterrado en la arcilla. Durante mucho tiempo, estas historias fueron consideradas simplemente mitos, producto de la fértil imaginación de nuestros ancestros para explicar el mundo que los rodeaba. Sin embargo, en el año 1923, un descubrimiento arqueológico sacudió los cimientos de lo que creíamos saber. El arqueólogo británico Sir Leonard Woolley, mientras excavaba en la antigua ciudad sumeria de Ur, en lo que hoy es Irak, encontró algo que no encajaba. Además de los tesoros esperados, desenterró unas pequeñas y extrañas estatuillas de arcilla que databan de hace más de 6.000 años, pertenecientes al período de El Obeid. Estas figuras eran humanoides, pero sus cabezas no eran humanas. Tenían cráneos alargados, ojos grandes y rasgados, y hocicos que recordaban inconfundiblemente a un reptil. Algunas de estas estatuillas incluso representaban a figuras femeninas, amamantando a bebés con las mismas características reptilianas. No eran representaciones de animales, ni máscaras ceremoniales. Parecían ser la representación directa de los seres que ellos consideraban sus dioses, aquellos a los que llamaban los Anunnaki. Este hallazgo fue desconcertante. ¿Por qué una civilización tan avanzada como la Sumeria representaría a sus deidades creadoras de una forma tan extraña y tan específica? No era un arte abstracto. La intención parecía ser claramente figurativa. Esto nos obliga a considerar una posibilidad que parece sacada de la ciencia ficción, pero que cada vez más investigadores toman en serio. Una teoría revolucionaria. ¿Visitantes de las estrellas? Aquí es donde nuestro viaje se vuelve aún más profundo y desafiante. La teoría de los antiguos astronautas propone una explicación fascinante. ¿Y si estos mitos no fueran solo mitos, sino el recuerdo distorsionado de un hecho real?
Y si en un pasado remoto, la Tierra fue visitada por seres de otro mundo, cuya apariencia física podría haber sido reptiliana o, al menos, haber sido interpretada así por nuestros antepasados? Piénsalo. Una civilización extraterrestre avanzada que llega a nuestro planeta. Poseerían tecnologías que para los humanos primitivos serían indistinguibles de la magia. Podrían manipular la genética, enseñar sobre agricultura, astronomía y construcción. Exactamente lo que las leyendas atribuyen a estos dioses serpiente. Esta teoría sugiere que los sumerios no estaban imaginando a sus dioses, estaban representando lo que veían. Las estatuillas de El Obeid podrían ser retratos realistas de estos visitantes. Esto explicaría por qué culturas de todo el mundo, sin contacto aparente entre ellas, describen a seres similares otorgando el mismo tipo de conocimiento. No sería una coincidencia global, sino una historia global, contada de diferentes maneras pero con un origen común. La idea de que nuestra propia evolución pudo haber sido guiada o incluso iniciada por una intervención externa es vertiginosa, lo sé, pero los indicios están ahí, grabados en piedra y moldeados en arcilla. Ecos en la actualidad. ¿Siguen aquí? Podrías pensar que todo esto pertenece a un pasado lejano y olvidado. Pero las historias sobre encuentros con seres reptilianos no han desaparecido. Lejos de los textos antiguos y las ruinas arqueológicas, emergen relatos modernos que resultan inquietantemente familiares. Uno de los casos más sorprendentes nos lleva a la cueva Son Doong en Vietnam, una de las más grandes del mundo. Antes de que fuera explorada oficialmente, un leñador local afirmó haberse topado en su entrada con una criatura extraña, una especie de dragón humanoide que lo hizo huir aterrorizado. Aunque es fácil descartarlo como un cuento popular, este tipo de avistamientos de humanoides reptilianos se repiten en diferentes partes del mundo, a menudo en áreas remotas, subterráneas o de difícil acceso. Esto plantea una pregunta aún más audaz. ¿Y si estos seres nunca se fueron? Es posible que una civilización no humana, ya sea de origen terrestre o extraterrestre, continúe existiendo en las sombras, lejos de nuestra mirada. Quizás la verdad detrás de los mitos de los dioses serpiente es mucho más literal y presente de lo que nos atrevemos a imaginar. La verdad es que no tenemos todas las respuestas, y eso es lo que hace que este tema sea tan apasionante. Lo que sí sabemos es que el símbolo de la serpiente y el reptil es uno de los más poderosos y persistentes de la historia humana. Representa la dualidad, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, la sabiduría y el peligro. Ya sea que interpretemos estas historias como metáforas profundas de la psique humana o como la evidencia de un capítulo oculto de nuestra historia, no podemos negar su impacto. Nos recuerdan que el universo es vasto y está lleno de misterios, y que quizás, solo quizás, no estamos solos. Espero que este viaje te haya resultado tan fascinante como a mí. Explorar estos enigmas nos abre la mente a nuevas posibilidades y nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo los secretos más profundos de nuestro pasado y del universo, te invito de corazón a que visites nuestro canal. Allí encontrarás mucho más para alimentar tu curiosidad. Nos vemos en la próxima aventura.